Ser podcast. El Faro, con Julia Molina. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya sabéis de las farincronías de este programa. Nosotras ponemos una palabra y de repente ocurre una casualidad tremenda relacionada con ella. Cada día le pasa a algún farero y lo llamamos así, farincronía. Bueno, pues sabiendo esto, quizás no nos tendríamos que haber arriesgado con la palabra de hoy, que es caos. Podría deciros que por un momento, al empezar la jornada, hemos pensado que el Faro Caos iba a ser un caos real, no nos funcionaban los ordenadores, hemos tenido una baja de última hora, pero creo que hemos conseguido alcanzar el orden en mitad del caos. Y si nos vuelve a abordar, pues lo abrazaremos, lo miraremos con tan buenos ojos como Carmen París. Hola, aunque el caos normalmente tiene connotaciones negativas, de desorden, confusión, pienso que también tiene aspectos positivos, como que te permite romper con la rutina, que puede servir como motor de cambio e incluso para el crecimiento personal. Y abrazar el caos, es decir, aceptarlo en nuestras vidas, nos puede liberar de ansiedad y de estrés y nos ayuda a reconocer que no podemos controlarlo todo. Por supuesto que no. Besos desde Copán, Honduras, Carmen París. ¿Será que estamos en época de vacaciones? ¿Será que estamos inaugurando un puente en pleno verano? Pero hoy en los audios hay bastante tolerancia al caos, bastante filosofía paciente frente a él. Para los que no han llegado a ese punto, no os preocupéis, tenemos el respiro de los jueves, esa sección en la que desconectamos saliendo con una silla a tomar el fresco. Hoy nos están esperando en Tomelloso, en Ciudad Real, Hilario y Francisca. Son abuela y nieto y creo que nos van a hacer pasar un buen rato porque Hilario ha hecho un corto de su abuela tomando el fresco en la calle, lo ha subido a redes y está teniendo un exitazo. En un rato nos contarán qué tal lo llevan. Lo que empieza a ser también un poco caótico es el suena a la vida. Creo que lleva demasiado tiempo con nosotros, así que vamos a ver si llamando al 900 100 800 damos entre todos con una solución. Así que con todo el orden, la claridad y la organización que podamos, vamos a empezar este Faro Caos. Bienvenidos. Estoy tan perdido que ya no sé cuándo siento frío y cuándo calor. Está el desconcierto que cuando despierto y a veces ni sé dónde estoy. Y me he acostumbrado a lo desordenado y a huir por la puerta de atrás. Y me echo a la idea de que en esa rueda y es donde yo puedo volar. Y vienes a pedirme que yo sea tu faro y tu candela. No ves que voy a la deriva, yo no puedo ser tu vela. Si tengo todo el suelo lleno de recuerdos derramados. Si quieres abrazarme, abraza antes todo este caos. He perdido el norte y en mi pasaporte hay un signo de interrogación. Y cuando a la fuerza la suerte se tuerza, lo arreglo con una canción. ¿Será que he nacido para estar hecho un lío que no puedes desenredar? La vida se emperra en que no pise tierra y que nunca deje de volar. Que nunca deje de volar. Que nunca deje de volar. Sea tu faro y tu candela. No ves que voy a la deriva, yo no puedo ser tu vela. Si tengo todo el suelo lleno de recuerdos derramados. Si quieres abrazarme, abraza antes todo este caos. Hola, buenas, soy Doc Derma. A mí me pasa una cosa bastante curiosa. Habitualmente, cuando eres más joven, pues tiendes a tener una vida más alocada, más caótica, y a mí al revés. Con el paso de los años, determinadas circunstancias y, por supuesto, la maternidad, pues he aprendido a convivir con el caos y no solo convivir, sino también vivir más o menos dignamente, incluso abrazándolo. Entonces, son misterios que a veces piensas que nunca vas a tener una vida caótica y luego, pues con el tiempo, la tienes. Venga, un besito y espero que tengáis buen fin de.
Buenas noches, fareros, fareras. Caos. Pues intentando tomar distancia de esta palabra que impera completamente en mi casa y en mi día a día, pienso que todos los sistemas y procesos naturales tienden espontáneamente al desorden, al caos, de modo que el estado más probable es el más desordenado. Total, ¿para qué luchar contra los principios naturales? Vamos a dejarnos fluir por este caos, encontrar un poco de coherencia y, si puede ser, disfrute de la propia vida que nos lleva a eso. Larga vida al faro, la montermoseña. El universo sigue leyes perfectas, pero para nosotros es prácticamente impredecible. Pequeñas decisiones, casi invisibles, pueden alterar nuestro destino. Es, como dicen los físicos, un caos con estructura. En el fondo, la belleza del caos está en que sin él no habría sorpresa y quizá tampoco sentido. Como decía Kafka, no necesitas salir de tu cuarto, permanece sentada a tu mesa y escucha. Ni siquiera escuche, simplemente espera. No espere siquiera. Permanece callado y quieto y solo. El mundo se ofrecerá libremente a ti para desenmascararse. No tiene otra opción. Se retorcerá en éxtasis a tus pies. Salve y usted lo pase bien de Mar de Málaga. ¿Veis lo que os digo, no? Esta idea de que el caos trae sorpresas, a mí me suena bastante propia de pensar cuando estás en una época como esta, en la veraniega. Siento que si hiciésemos el caos en febrero, no saldrían las mismas reflexiones sobre esta palabra. La verdad es que es una cosa que tenemos que pensar, en repetir las palabras en distintas épocas del año y analizar qué tipo de reflexiones salen. Pues yo soy una persona que llevo muy malamente el caos, porque el caos en el entorno físico, pues a mí me provoca caos mental. Pero sí hay dos caocitos que soporto perfectamente, que me encanta tener, y son mi pomporrita y mi cachorrito, mis dos nietos, que cuando vienen es como si hubiera venido un huracán, como si hubiera venido un siroco. Es increíble lo que te pueden liar dos enanos, pero el caos no siempre trae destrucción y desorden, a veces trae mucha felicidad, que es lo que me aportan a mí mis dos nietos, desde punto y hora que vieron la luz. Buenas noches, Extensión. Hola, soy Monse de Las Vegas. Pues precisamente ahorita me encuentro en un caos. Todo se me ha desacomodado en la vida, tengo cositas que no salen, otras que se atoran, Ya sé que después vendrá el orden, ya sé que después viene el cosmos, siempre. Pero por el momento me siento como si estuviera en una lavadora en el ciclo de extremo. Entonces, necesito un descanso. Buenas noches, fareros, fareras, equipo. Aprovecho el Faro Caos para básicamente denunciar el caos que estamos viviendo en Anllares del Sil, un pueblo del Alto Sil, en la provincia de León, que ahora mismo está asolado por un gran incendio que lleva activo desde el viernes pasado. Al principio la ayuda no llegaba. Fueron los propios vecinos los que tuvieron que ir al monte para sofocar las llamas. Y se contuvo un poquito, pero bueno, ahora está bastante fuera de control. Ahora mismo tenemos ayuda, también agradecemos un montón y bueno, pues ojalá nuestras montañas, nuestros osos, nuestro patrimonio natural no se borre para siempre, pero bueno, que se siente muchísimo porque ahí estuvieron mis abuelos y mis bisabuelos y duele. Muchas gracias por la difusión. Paula, la Berciana de Bristol. Pues allí precisamente en Anllares del Sil es donde está uno de nuestros compañeros enviados especiales, Adrián del Pozo, y él mismo ha podido constatar que un incendio que parecía controlado por la mañana pues se ha ido complicando hoy. Y los medios al parecer se están esforzando en encontrar una franja de solo 50 metros en la que se encuentra un pinar y que si se quema pues el desastre puede ser grande. Han hablado con el alcalde, con Borja Martínez, y ha dicho que efectivamente lo que están viviendo en la zona es una catástrofe monumental.
Hola farianos, Faro Caos. Pues un caos han sido y están siendo los incendios de Zamora y León. Una descoordinación total, y si no es por los habitantes de los pueblos con sus tractores, sus mangueras, sus aspersores y su vida, pues no sé lo que hubiera pasado. Salud y alegría para todos de Sol de Invierno. Lo que está pasando estos días en España, en el telediario de hace unos minutos, lo resume una ciudadana que está peleando contra el fuego. Esto es un puto caos. Mucho ánimo a todas las personas que están sufriendo los incendios en España. Un abrazo enorme a nuestro farero, el Cabrero, muy sensato, y todo lo que dijo hay que suscribirlo porque tiene razón. Y por lo demás, mucha fuerza. Un murcianico en el Faro, soy Salva. Uy, pero si todo es caos. Mirad un poquito las noticias. Caos por los incendios, caos ferroviarios, caos en las estaciones, en los aeropuertos que anuncian huelgas, caos en acceso a lugares por exceso de asistencia o de turistas. Llega el puente de agosto. ¿Cómo evitar el caos circulatorio? Dice la DGT. Más de 7 millones de desplazamientos, fiestas patronales por todo el territorio nacional, altísimas temperaturas, carreteras cortadas. Pero si es que no sé cómo vamos a salir del caos. Un simple menú de McDonald's en Japón ha desatado el caos por unas cartas Pokémon. En un día han tenido que terminar con la promoción. Estamos sometidos al caos, cada vez más, casi a la fuerza. ¿Saldremos mejores? Un besito, una palentina por tierras navarricas. Buena farería y equipazo veraniego. Caos. Pues eso es lo que tengo yo en mi cabeza cuando llega la época estival y tengo vacaciones. Quiero hacer e ir a tantos sitios que hay momentos que digo, vaya caos cerebral tengo. Pero al final lo que digo yo, la cabra tira al monte y para allí que nos vamos. Aunque este año, si sigue así, no sé si quedará algo. Y mucho ánimo a nuestro amigo farero el Cabrero. Que tengáis fuerza para tirar adelante. Bueno, ahí lo dejo y lo dicho. Salud y montaña de 34 Trotamundos. Adeu. Viaje caótico, pues os puedo contar cómo el mes pasado mismo, en mi viaje de vuelta de Italia, llegué yo, pero no mi maleta, que bueno, me entregaron pues casi 3 semanas después, hace unos días, previo paso por Dubái, no me preguntéis cómo. O también os puedo contar el caos que vivimos yo y otros 9 alumnos que llevaba conmigo en un viaje de estudios también el año pasado a Italia, cuando a la vuelta, camino del aeropuerto, Trenitalia nos dejó tirados sin ninguna explicación, con el miedo de que perdíamos ese vuelo de vuelta. Al final, en medio de todo ese caos, se solucionó. Dicho esto, normalmente mis viajes no suelen ser un caos, os lo prometo. Un abrazo, soy Capo Macheratese. 6:35 de la mañana en la estación del Chucuchú, tren de Extremadura que hace el recorrido Sevilla-Madrid y viceversa. Una de las 4 ruedas de la maleta se rompe antes de llegar a la estación, lo cual augura un caos imposible. 7:40, ya con 10 minutos de retraso, nos anuncia el interventor: todos los pasajeros del tren, bájense que tenemos que cambiar de tren. Esperamos 3/4 de hora. A partir de ahí, cada vez que se para en una estación, hacemos una parada de 10 minutos. Es que el sistema se ha caído y todo se hace de manera analógica. Acumula 1 hora y media de retraso. Perdemos la correspondencia para Málaga, pero un señor de Renfe en la taquilla, raudo y veloz, salta por encima del demostrador con los billetes en la mano y nos lleva a la puerta del otro tren y nos dice: tenéis 5 minutos, corred. En mi cabeza de Tom Cruise, las maletas llenas y grandes. Me parezco más bien a un preso con una bola arrastrando. ¿A quién se le ocurre irse tan cargada? 6 bultos sin comentarios. Me maldigo por ello. Mi hija me anuncia que ha salido un trozo de la otra rueda volando, pero la maleta aguanta. 15:45 Málaga. Hemos superado el caos. Nos espera una farera al final del camino. Tempo fugui de Burdeos. Que paséis buen día, buena noche. Buenas noches, gentes del Faro. Ayer dejé el caos en la estación de Chamartín y finalmente, junto a 2 chicas, pudimos alquilar un coche y llegar hasta Ferrol a las tantas de la noche. Eso sí, dejando el caos a la altura de Orense, a ambos lados de la carretera, pensando que en cualquier momento, con el fuego tan cerca, la policía nos diría que no podíamos continuar.
pero aquí estoy en mi primer día del camino de los ingleses hacia Santiago Grec, ahí lo dejo y seguiremos fareando. Ya sabéis que por ahora están suspendidos los trenes de la línea Galicia-Madrid hasta nuevo aviso. Ya veis que Greg ha tenido que irse en coche porque ayer le cancelaron el viaje. Aquí el motivo es claro, los incendios han obligado a cerrar las vías, pero desde hace ya un tiempo llevamos viendo una consecución de problemas con los trenes. Aves que se quedan parados en medio de un trayecto, otros que directamente no llegan a salir. En la sección de Economía han hecho un análisis sobre a qué se debe este caos. Pablo Anzola, buenas noches. Hola Julia, buenas noches. Pablo, durante el verano hemos ido contando varios problemas en distintos trayectos. La semana pasada hubo retrasos en la línea Sevilla-Madrid, antes habían quedado trenes parados también en la línea de AVE de Andalucía, en el trayecto Alicante-Madrid. ¿Todo el caos que vemos tiene un único motivo o es una suma de motivos que casualmente se van acumulando en el mismo espacio de tiempo? Bueno, lo de casualmente habrá que verlo, pero es cierto que es más bien una suma que está dejando esa sensación de hartazgo que comentabas entre los viajeros y que además ha ido acrecentándose en las últimas semanas. Llevamos varios meses, lo decías, en los que ha habido muchos problemas que han causado incidencias de todo tipo, que han tenido mucha repercusión, con causas que son muy diversas. Fíjate, desde caídas de tensión que dejan vías inoperativas, hasta modelos de trenes que se van quedando obsoletos, pasando por ejemplo por una infraestructura también que en algunos puntos está anticuada. Es cierto que Adif sigue reforzando la inversión en mantener y mejorar la red, pero lo cierto es que hay dos elementos clave que podrían explicar este caos ferroviario. El primero es el de la liberalización, porque en los últimos años han entrado nuevos operadores, Wigo, Irio, que están circulando prácticamente por las mismas vías. Sí, esto es que antes solamente podíamos viajar con Renfe y ahora podemos elegir diferentes empresas para viajar. Los oyentes lo habrán notado al buscar Hay trenes. Distintas compañías, muchos más trenes y más trayectos también, muchísimas más frecuencias. Y este es precisamente el otro motivo al que apuntamos, el aumento de las frecuencias. Es decir, no se está saturando solo la infraestructura, sino que estas frecuencias amplifican mucho más el problema porque una sola incidencia afecta a muchos más trenes y por tanto a muchos más viajeros. Aquí contamos a veces cosas puntuales, especialmente graves, cuando un tren se queda parado durante varias horas en algún punto de la red, pero ¿se han detectado muchos retrasos generalizados últimamente? Bueno, lo cierto, Julia, es que la mayoría de trenes en nuestro país llegan puntuales, menos de 5 minutos tarde, pero es verdad que de media el retraso a la hora de coger un tren de alta velocidad de Renfe, por ejemplo, es de 19 minutos. Y es cierto, lo decías, preguntabas, ¿van a más, a menos? Bueno, no podemos hacer esa comparativa porque Renfe publicó en julio de este año estos datos de tiempo de retraso por primera vez. Por cierto, hay que recordar que solo en caso de que nuestro tren se retrase más de 60 minutos, tenemos derecho a una compensación económica y solo el 4% de los servicios, también es importante decirlo, el 4%, 4 de cada 100 trenes llegan con más de una hora de retraso a destino. Vale, me dices que la mayoría de los trenes llegan puntuales, claramente yo tengo una especial mala suerte porque siempre me tocan a mí los que van con retraso, pero esto que comentabas, Renfe ha cambiado su compromiso de puntualidad no hace mucho, porque hasta hace un tiempo, solamente con que el tren llegase 5 minutos tarde, el AVE, siempre a alta velocidad, te devolvían una parte del dinero. Sí, la situación no ha mejorado. De hecho, Julia, iba peor. Esto también probablemente lo hayamos vivido como viajeros de Renfe. Fíjate, ahora mismo nuestro tren se tiene que retrasar hora y media para que nos devuelvan el 100% del billete, pero antes bastaban 30 minutos para tener derecho al reembolso total. Renfe, lo decías, ha cambiado este verano sus compromisos de puntualidad, ellos lo llaman así, pero es que antes del 1 de julio, si el retraso era de 15 minutos, como viajeros de un tren afectado, nos devolvían la mitad del importe. Ahora el tiempo que tiene que pasar, el tiempo de retraso para conseguir ese 50% del billete es de 1 hora, es decir, 4 veces más. Desde hace pocos años a nuestra red ferroviaria, lo decíamos, se han unido varias empresas privadas, además de Renfe están Wigo, Irio. Cuando mencionamos problemas con los trenes, entiendo que se dan indistintamente en unos y otros, ¿no? Porque ahora estamos hablando de Renfe, pero se da en todas las empresas. Sí, eso es. En las últimas semanas, en los últimos meses, todos los operadores han tenido problemas de una u otra manera. El de la semana pasada, por ejemplo, fue un tren de Wigo el que tuvo problemas, provocando retrasos entre Sevilla y Madrid, pero también, por ejemplo, esos modelos Talgo-Abril, de los que hemos hablado aquí, esos sí de Renfe, han provocado paradas y cortes de circulación en media distancia. Todos, como te decía, han estado involucrados de una u otra manera en todos estos últimos incidentes. El principal problema, entonces, se afecta
afecta a diferentes empresas está en la infraestructura. Bueno, es una especie de cóctel molotov, es un poco lo que decíamos al principio, porque las catenarias, por ejemplo, que son el esqueleto de esta infraestructura, han estado detrás, sí, de algunas de las grandes incidencias de estos meses, pero es más que la infraestructura en sí misma, la presión lo que ha ido a más y por tanto lo que está saturando esas vías, esa infraestructura. También la culpa la tienen esos modelos de trenes que comentábamos al inicio. Muchos son antiguos, incluso han llegado a través de licitaciones algo opacas que ya han levantado algunas sospechas y que todo va sumando, Julia, hasta llegar a este escenario. Sí, es el caso de algunos Talgo Abril que comentabas antes. Cuando habláis con Renfe o con algún otro operador, ¿qué os dicen? ¿A qué achacan esta cantidad de retrasos? Bueno, pues hay que decir que cuesta hablar con ellos. Nuestro compañero Edu Hernández, que es el que normalmente sigue la información de transporte e infraestructura, lleva tiempo... Y que está de vacaciones, tranquilamente. Esperemos que no en un tren. Esperemos que, aunque los coja mucho. Te decía, lleva esta información de transportes, de infraestructura y lleva sobre todo mucho tiempo intentando recabar datos exactos sobre el balance de las incidencias en toda la infraestructura. También le ha preguntado a los responsables. Esto es lo que nos decía el presidente de Renfe hace unas semanas cuando le preguntábamos por todo este caos. Desayunamos todos los días con 50 titulares de caos ferroviario y creo que esto hay que enfocarlo desde un punto de vista de entender bien el contexto, de trabajar con los datos y de asumir la responsabilidad de ese mensaje que la sociedad nos está transmitiendo. Bueno, pues esto es lo que decía él. ¿Cuál es el discurso que más se está repitiendo no solo en Renfe, sino en todos los operadores y también en el administrador de la infraestructura? Bueno, pues que no es que haya más incidencias, sino que como hay más trenes circulando, también hay más probabilidad de que se produzcan esas incidencias. Así que aunque estamos hablando todo el tiempo de estos problemas que se repiten habitualmente, que hablamos de caos ferroviario casi semanalmente, hay muchísima más gente que hoy en día viaja en tren. Hay mucha más gente que antes. Eso es innegable. Solo en el último año el número de personas que viajan en alta velocidad en nuestro país se ha disparado un 22%. Estos son datos del 2024 que ha publicado la CNMC, que cifran además en 40 millones el número de viajeros anuales que ha usado la alta velocidad. Es un récord histórico. De hecho, en todos los grandes corredores el tren gana ya al avión. Te comentaba cómo la cifra se ha disparado un 22% este año, pero es que en los últimos 5 ha aumentado un 77%. Por cada 10 viajeros que cogían un tren de alta velocidad en 2019, hoy tenemos casi 8 más. Nos gusta el tren, definitivamente. Una de las preguntas que os hacíais cuando preparasteis en Economía este análisis sobre el caos de los trenes es si faltaba inversión. ¿A qué conclusión llegasteis? Bueno, Julia, la realidad es que hablando con expertos, con el sector, incluso con los propios maquinistas de esos trenes, lo cierto es que podemos decir que no falta inversión. De hecho, lo que se está haciendo es precisamente incrementar las partidas que se destinan al mantenimiento de la red, también al mantenimiento de los trenes, ya que venían de unos años de mayor austeridad. Sí que resulta llamativo, por ejemplo, algunas situaciones, algunos puntos de la red. Uno de los afectados estas últimas semanas, la línea Madrid-Sevilla, esa línea se acaba de renovar. Se han inyectado 700 millones para mejorar la infraestructura. Bueno, pues aún así se está convirtiendo en la red más problemática de estas últimas semanas. También es la más antigua de alta velocidad, es la primera que se estrenó en el año 92. Pues nada, esperemos que este caos se vaya reduciendo. Pablo, yo no sé si tú has cogido un tren últimamente y si te ha pillado retraso. Pues yo creo que he tenido suerte también, un poquito, no lo sé, pero sí, a todos nos ha terminado tocando y seguramente nos tocará, ¿no? Cojo uno el viernes, o sea que a ver. Bueno, muchísima suerte entonces mañana. Pablo, un abrazo. Un abrazo. Hay un tren del que yo no me bajo y es el de que vamos a resolver el suelo en la vida pronto. Estoy segura. Por estadística tiene que pasar. Llevamos muchos días arrastrando el mismo sonido, que es este, por cierto. Y ya hemos hecho una treintena de opciones. No es ninguna
Así que yo creo que no debemos andar tan lejos. Es verdad que no hemos tenido todavía un FIU, pero no hay tantas cosas en el mundo, ¿no?, que hagan este sonido. Esto es lo que sabemos que no es. Lo he relacionado, no sé por qué, con una máquina de coser. Pues yo creo que es un tarabelo. Un pelapatatas industrial. Una tetera con la tapa tintineando mientras hierve. Una cuerda con varias cosas de madera o latas y que alguien las está arrastrando. A mí me suena a alguien haciendo encaje de bolillos. Carro de la compra, cualquier carrito, pues lleno de cachivache sobre un empedrado o un suelo de piedra o algo así. Yo creo que es una granizada. Me suena a mí que es una máquina de hacer cubitos de hielo. Un vaso con agua, metes una pajita, soplas constantemente y se hace un burbujeo, que ese es el sonido que recoge el sueno de la vida. Los cencerros de un gran rebaño de ovejas. Con las máquinas del molino lo oía trabajando, ¿no?, haciendo el gocio. Así que me hizo recordar eso. Un vagón subiendo por una montaña rusa. Creo que son tarros de cristal metidos en algún recipiente al baño María. Están los huevos cociéndose, pues botan en el cazo y eso es el ruido que hacen. Una pecera de peces con filtro de agua. A mí me suena a una máquina de oxígeno. Me suena como un bote de spray de pintura, cuando le agitas, que tiene como unas bolitas dentro. Bueno, yo creo que es el bombo como de una lotería o de un bingo. Mientras yo iba hacia la cocina, porque la olla a presión estaba a punto de explotar, y me ha recordado esto. Yo creo que es un sumidero de agua, un chorro de agua que se está sumiendo por un sumidero. Un agitador magnético que va girando todo el tiempo. Un carruaje tirado por caballos. Pero a mí me suena un montón a una máquina de desgranar millo. Es como una especie de agitador, y el agitador tiene abajo como unas piedrillas y después va sacando los cubiertos. También nos llamó Jesús ayer desde Amberes, que estaba descargando el camión, y nos dijo un anemómetro, que tampoco era. Así que 900, 100, 800, esto se resuelve. En la cadena SER, El Faro. Con Julia Molina. Hola fareros, soy Monse. Caos. No me gusta el caos. No me gusta el caos porque me descoloca la mente y yo necesito equilibrio. Es lo que busco en la vida. Me acuerdo que hace ya unos cuantos años, una de mis sobrinas con una amiga, no sé por qué, abrieron un cajón mío donde tenía yo mi ropa interior, mis bragas, sujetadores, etcétera, y se quedaron alucinadas de lo colocadito que lo tenía. Y yo pensé, pero bueno, si para mí esto es lo normal, ¿no? Las cosas un poquito colocadas en orden. Y claro, yo pensé, ¿y entonces ellas? ¿Cómo tendrán ellas su ropa interior? Pues ya me lo imagino, hecho un caos. Un beso. Buenas noches, farería. A mí el demasiado orden me acartona. Pero el caos me da dolor de cabeza. Entonces he ido aprendiendo. Esta casa es muy grande, es una casa de campo, hay muchos espacios diferentes. He ido aprendiendo a vivir esforzándome por llevar un orden que no te produzca mucho caos, que se mantenga bonito. Pero con lo que no puedo, bueno, sí, cada vez mejor, es con los armarios de la ropa. Empiezo propósito, de vez en cuando los vacío todos, los ordeno perfectamente, pero al cabo de unos meses, ahí ya hay el caos. Yaya Colorín desde las montañas de Huesca. Buenas noches.
supongo que no seré el único que conecta las palabras caos y crianza, sobre todo de niños de entre 2 y 6 años. Ríndete al caos, Fede, ríndete. Me repito todos los días cuando veo el torbellino de desastre y caos y cosas por todos lados que crea mi hijo de 5 años. Yo, fanático del orden, del control, necesito un poco de dosis de caos para el equilibrio. Me viene bien en realidad, pero me cuesta horrores. Fede de Wisconsin, fareros, fareras, que el caos no os abrume, que el caos traiga sorpresas. Su audio me ha hecho muchísima gracia porque es caótico en sí. Se escucha el sonido del coche, los intermitentes. Está claro que ha sido ese lugar de paz que ha encontrado sin el caos de sus hijos alrededor para grabarnos el audio. Un abrazo grande a Fede de Wisconsin, que hacía un tiempo que no lo escuchábamos por aquí. Me encanta que esté de vuelta. Ya imaginamos que ese caos infantil le está dificultando mandar los audios al Faro. Un abrazo bien grande para él. Buenas tardes, soy Angie desde Barcelona y tengo una empresa de organización profesional que se llama Stop Caos. Y como hoy la palabra era esta, yo creo que le viene como anillo al dedo. Me dedico básicamente a organizar, optimizar el espacio de las personas para que vivan a gusto dentro de sus espacios y que también interactúen de forma lógica, no solo en sus viviendas, sino también en oficinas, empresas de cualquier tipo. Así que nada, buenas tardes. Ojo que cuando nos ha escrito el WhatsApp, el nombre que nos aparecía era Domadora del Caos. Y la verdad es que están muy de moda este tipo de empresas que te echan un cable con el caos. No son empresas de limpieza, sino de orden. No sé si es el caso de la empresa de Angie, pero en muchos casos van a las casas a ordenarte lo que necesites. El armario, la despensa, el frigo. Y en redes sociales pues suelen dar consejos sobre cómo mantener el orden. Hola, hola equipo fareros, ¿cómo están? Todo lo que no está en mi control es un caos y me sube un calor a la cabeza que no me voy a explotar. Es eso, un beso, un saludo del artesano desde Brasil. Adiós. Hola fareros, caos. Caos es vivir encima de las fiestas de un pueblo. Yo actualmente vivo en Leganés y vivo encima de las fiestas, al lado de la plaza, donde se ponen las peñas. Entonces no sabes si bajarte a las fiestas, si quedarte en casa. Lo mejor de todo es que tienes la discoteca en tu casa y lo único que tienes que hacer es coger una copita y disfrutar de ellas. Buenas noches, la Golden Rockera. Buenas noches, Julia y equipo, fareros, fareras, faro caos. Pues a mí esta palabra siempre me lleva a una serie, un diálogo y una frase. La frase es de uno de los personajes más importantes de la serie Juego de Tronos, Meñique. Una conversación entre Meñique y Varys en la 3ª temporada. Una conversación sobre cómo ven el gobierno del reino. Mientras para Varys una mentira puede mantener el orden, Meñique cree que el caos es la herramienta para ascender al trono. Y así lo dice. Chaos is a ladder. El caos es una escalera. Pero ¿qué es lo que nos queda cuando abandonamos la mentira? El caos. Un foso que aguarda para engullirnos a todos. El caos no es un foso. Es una escalera. Muchos intentan subirla y fracasan. Nunca podrán hacerlo de nuevo. La caída los destroza. Una conversación muy profunda y muy interesante de estos dos grandes personajes en la serie. Larga vida al faro, Moni Penny desde Barcelona. Hola fareros, Julia, equipazo de verano, caos. ¿Y si os dijera que para aquella vida en la naturaleza hiciese falta el caos? Que el caos es fundamental, que en todos los ciclos de vida naturales tienen que haber una evolución, oscilación, y que no pueden ser predecibles. La naturaleza está en constante evolución. Sí, y por eso surgen
nuevas especies de plantas y de animales. Entre ellas, por ejemplo, hay unos animales muy peligrosos que se llaman Trump y Netanyahu, que ya me gustaría que estuviesen en peligro de extinción, pero es que al unizo salen más como ellos, como setas. Así que a ver si se extinguen ya prontito. Soy Boa Chaval, orgulloso de ser farero. Hola, mi nombre es el guerrero de la antifrase. Solo el azar puede dar orden al caos. Muy buenas noches. El dato que me faltaba, David Botello, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Julia, muy buenas noches. Con el caos tú has pensado en la teoría, la teoría del caos. La teoría, siempre, porque vamos a ver, ¿puede una mariposa desatar una tormenta? Yo te diría así de primeras que no. Hombre, pues sí, al menos en teoría, la teoría del caos según el famoso efecto mariposa. Claro. Claro, la imagen de esta mariposa como detonante poético del despelote universal es de un tal Edward Lorenz, que es un meteorólogo que estaba harto de que le criticaran por fallar en los pronósticos, y él sabía que los sistemas complejos como el clima, un cambio mínimo en los datos iniciales produce un resultado muy diferente, un caos imprevisible que complica mucho las predicciones. Para que se entendiera esta idea, Lorenz se inventó una imagen sencilla y poderosa, una mariposa batiendo sus alas en Pekín y desatando sin saberlo una tormenta en Nueva York. Y claro, así no había quien sepa cuándo va a llover. Claro. Con lo cual era una justificación. Claro, cuando la mariposa fichó por la teoría del caos fue para sustituir a un pajarraco. La primera imagen de Lorenz fue una gaviota. Lo que pasa es que los colegas decían que una gaviota meneando las alas pues que no le quedaba parecía tan poético tampoco. No, parecía demasiado agresiva además, sí. ¿No? Y entonces alguien se acordó de la mariposa, que queda mucho más mona, pero que es igual de letal para lo que nos ocupa. Y desde entonces cada movimiento, cada decisión, cada error mínimo se vive en los manuales de autoayuda como un posible aleteo con consecuencias planetarias. Y esta es la teoría del caos, un modelo matemático que nos recuerda que el mundo está lleno de puntos de giro que ni te hueles. El tiempo, impredecible. La bolsa, una verbena. Tu vida sentimental, fatal, caótica por naturaleza, porque el caos no necesita razones. Solo una mariposa inocente con ganas de fastidiarte los domingos por la tarde. O sea que el efecto mariposa se podría haber llamado el efecto gaviota. El efecto gaviota, que no sería lo mismo. No, sin duda no. Rebuscando los momentos caóticos de la historia, has dado con uno que a mí me parece surrealista, que es la batalla de los conejos. La batalla de los conejos, ¿qué te parece? Pues fíjate, Napoleón, ¿no? Emperador de medio mundo, terror de Europa, genio militar, sufrió una de sus derrotas más insólitas en 1807 durante la campaña de Polonia. Y no fue en el campo de batalla, fue durante una cacería que le organizaron para celebrar sus victorias. Y tampoco fue contra un enemigo armado, fue contra un escuadrón de conejos. Conejos de patitas suaves y orejas erguidas. ¿Pero y qué hacían los conejos ahí? Bueno, pues no se sabe muy bien, parece que estaban ahí reservados para la cacería, ¿no? Y él estaba ahí descansando cuando decenas de conejos, criados para la ocasión, entraron a saco en su cabaña, avanzando en tropel y se echaron encima del emperador como si fuesen fans locos en un meet and greet. Enseguida aquello fue un caos de conejos desatados. ¿Y qué hizo Napoleón? Pues nada, él acostumbrado ahí a las grandes batallas, plantó cara, buscó el lugar más propicio para devolver el golpe, intentó espantarlos con su bastón, tiró de táctica y estrategia mientras que su perro hacía lo que podía, pero nada, aquellos bichos impertinentes no se dieron por enterados y siguieron liándola a su alrededor. Saltaban sobre la cama, correteaban por la cabaña, mordisqueaban las botas, sembraban el caos por todas partes. O sea que esa batalla Napoleón la perdió. La perdió. Él, que había sobrevivido a Austerlitz, se vio superado por las fuerzas enemigas. No tuvo más remedio que renunciar. Sacó la bandera blanca y salió por patas huyendo de la cabaña, derrotado por la invasión peluda de un ejército de conejos. Así que la historia lo juzgará por Waterloo, pero dicen que esta fue su derrota más humillante y desde luego la más caótica. Es que fue bastante ridícula esta batalla. Y luego nos traes el origen de esa frase de o yo o el caos, que tiene un origen político. Esta me ha encantado porque yo no la conocía, he de reconocerlo. Y esto fue que en 1958 la Cuarta República Francesa era una olla express sin válvula. Había crisis política, gobiernos que duraban lo que un café, militares cabreados al borde del motín, Argelia en llamas, y en medio de aquel desmadre
madre, alguien se acordó de Charles de Gaulle y lo trajeron de vuelta. De Gaulle era el general que había salvado los muebles de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Era el único que podía reconducir con mano dura los destinos de Francia. Un señor con voz de estatua funeraria, así como muy tristón, que vino a decir, o yo o el caos, ¿no? Porque así como aburridote, ¿no? Es una frase potente, seca y apocalíptica que no está nada mal. Pero, a ver, parece ser que el bueno de Charles nunca la dijo tal cual. Ay, siempre pasa esto. Siempre Las pasa grandes esto. frases al final no están dichas originalmente tan bonitas. Claro, como... se le atribuye, pero no. Esto era más bien una especie de eslogan que se inventó alguien que tenía gusto por estos titulares dramáticos y mira, cuajó. La frase encajaba tan bien con el momento que daba igual si era verdad. O le dejaban hacer a su manera o el país se iba al garete. O de Gaulle o sálvese quien pueda. O sea que el fin de la frase era el mismo. El fin de la frase era el mismo. Francia estaba tan desesperada que tuvo que aceptar sin rechistar y así nació la Quinta República, que es un nuevo sistema político donde el presidente ya no era un florero, sino el amo del cortijo. Se acabó la verbena parlamentaria y de Gaulle tomó las riendas con un poder presidencialista que daba vértigo. O sea que aunque no dijera la frase, aplicó la idea. Claro. O yo o el caos. Se convirtió en su lema no oficial. Más que una cita, fue un plan de gobierno autoritario y, oye, de Gaulle lo ejecutó de maravilla. Y de hecho ahora esa frase se utiliza muchísimas veces para atacar a ciertos oponentes políticos, ¿no? Sí. Algunos líderes que creen que están tomando una deriva más autoritaria y dicen, bueno, es que estamos en el o yo o el caos. Efectivamente, o nosotros o el caos, que también es una frase muy interesante porque hizo gracia y tuvo mucho recorrido. En 1975, cuando Franco ya estaba ahí a un paso del corral de los quietos, la revista Hermano Lobo sacó una viñeta mítica. Un político clamaba, o nosotros o el caos. Y la multitud responde, el caos, el caos, el caos, ¿no? Y el político va y se pone, da igual, si el caos también somos nosotros. Es buenísimo, Es buenísimo. Nos traes también la historia de un gran caos que se recuerda mucho, que es el del gran apagón de Nueva York. Este año se ha recordado más que nunca, claro. Este año, claro, nosotros lo hemos vivido de cerca, ¿no? Pero eso fue peor, fíjate, porque no duró casi ni un día o un día y poquito, pero dejó una cicatriz que todavía parpadea. Sí. Esto fue una tormenta eléctrica de esta mariposa que batió las alas en Pekín y colapsó el sistema, porque un rayo impactó en una subestación eléctrica clave y dejó sin luz a casi toda la ciudad. Nueva York se quedó a oscuras durante más de 24 horas. Y no solo fue un fallo técnico, fue una especie de catalizador, porque en ese momento la ciudad estaba pasándolo muy malamente. Estaban al borde del colapso económico, con recortes en servicios públicos, un paro salvaje, más pobres que nunca, la delincuencia disparada, y por si fuera poco tenían un asesino en serie suelto, el hijo de Sam. La gente estaba asustada. Claro, ¿no? Normal, y sin luz en todas las calles. Sin luz, claro, sin policía, sin recursos, con los termómetros batiendo récords de calor porque estábamos en verano, y la tensión, toda aquella tensión explotó aquella noche. Como nadie podía encender la luz, la ciudad encendió sus demonios. Aquello fue un festival del caos, una sinfonía de sirenas, semáforos apagados, ascensores detenidos, tráfico infernal, saqueos, disturbios, violencia, policías heridos, arrestos a cascoporro, barrios incendiados, hubo de todo, ¿no? A ver, también hubo vecinos jugando en las aceras, barbacoas con lo que había en la nevera antes de que se echara a perder. Eso se parece más a nuestro apagón de este año. Efectivamente, claro, pues fiestas improvisadas, risas al lado de las venas, gente aprovechando la oscuridad para ligar, pues lo que pasa siempre, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, que de aquel gran apagón después hubo un baby boom. Efectivamente. Que creo que hay más mito que realidad. Bueno, pues no te creas, porque cuando no hay tele, pues la gente... No, claro. Pero a mí me interesa mucho lo que pasó en el Bronx, fíjate, porque mientras ardían los negocios se estaba gestando algo muy grande. Los jóvenes vieron una oportunidad de oro para conseguirse un equipazo que no se podían conseguir. Mesas de mezclas, altavoces, micros... O sea, lo mangaron. Saquearon las tiendas. La casa invita, venga, barra libre. Así se armaron los futuros DJs, los MCs, los fiesteros sin recursos. O sea que el apagón no inventó el hip hop, porque ya estaba inventado. Pero es verdad que lo democratizó a lo bestia. Se fue la luz y nació el movimiento. Del caos neoyorquino del apagón llegó la consagración del hip hop. O sea, que toda esta gente que no tenía recursos para pagarse determinados, pues como dices, altavoces, determinada maquinaria que necesitaban para hacer esa música, claro, encontraron esa noche la oportunidad de poder mangarlo y poder empezar a hacer música. Efectivamente, no se lo podían permitir y ese día o bien lo mangaron directamente o bien lo mangó un colega y trapicheando pues lo sacaron a un precio muy asequible. Qué y bueno. gracias a eso llega la explosión del hip hop. Está claro que nosotros desaprovechamos el apagón. Lo desaprovechamos, pero a mí me gustaría una reflexión final, si me permites,
Porque mira, vamos a ver. Una mariposa bate sus alas en Pekín, provoca la llegada de Napoleón al poder imperial de Francia, que decide marcharse a Polonia para sufrir una invasión de conejos que mueven la cola y comprometen el buen gobierno de Francia, que andando el tiempo se convierte en una crisis en la Cuarta República, que tiene como consecuencia la vuelta de Gaulle, que pone en marcha una política autoritaria que inspira un chiste en Hermano Lobo, que provoca una carcajada de un español, que produce sin querer un eco que cruza el Atlántico, desata una tormenta eléctrica en Nueva York, hace que un rayo impacte contra una central eléctrica, se incendia, causa un apagón de 24 horas que incita a la violencia, al saqueo, a la fiesta, y que origina una ganga nunca vista de mesas de mezcla que acaba promoviendo el nacimiento de un fenómeno cultural que conquistó el mundo, el hip hop. Así, cuando una mariposa bate sus alas, se forja la historia. Una mariposa bosteza en Pekín. Al rey Luis XVI se le pierde el peluquín. Al que sabe qué hay que hacer con esta mujer. La guillotina afina al pescuezo de Robespierre. Habrá que ir acabando con esta revolución. ¿Quién se habrá creído ese tal Napoleón? Ecos de cañones, argumentos viejos. Un mago con chistera pierde un truco con conejos. Un gazapo mueve las patitas en Polonia. No sale de la crisis, París, Babilonia. Vuelve de Gaulle escoltado por cuñaos que brindan y gritan: nosotros el caos. Hermano Lobo escucha la risa española que va cruzando el charco surfeando la ola. Una tormenta regurgita un apagón. La gran manzana se está comiendo un marrón. Aquí se roba lo más de lo más top. Vuelven las luces. Larga vida al hip hop. Julia y los fareros bailan meneando el cuello y el faro de verano llama al DJ Botello. Cuando una mariposa del caos bate sus alas, se escriben las historias, las buenas y las malas. Cuando una mariposa del caos bate sus alas. Una mariposa aleteó y tú acabaste haciendo el rap del faro. Es increíble esto, es que no tengo palabras. Es que ha sido un momento de inspiración gloriosa, porque es que yo estaba escribiendo la sección y yo decía, es que es maravilloso, o sea, es que hace falta. Primero escribí este mini relato con el que cerraba, de cómo una mariposa bate las alas y acaba naciendo el hip hop, ¿no? Y dije, pues vamos a hacer un hip hop, ¿no? Tremendo, David Botello. A ver cómo te superas la semana que viene, porque va a ser difícil. Va a ser complicado, eso es verdad. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Qué buenos ratos nos da David Botello. A ver si nos da tan buenos ratos el Suena la Vida. A ver si hoy se entrega el premio imaginario. Marcelino, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Marcelino, ¿desde dónde llamas? Llamo desde Asturias. Muy bien, buenísima tierra, Marcelino. Sí, Cuenca Minera. Ah, pues también muy buena zona. ¿Estás en Mieres o dónde? Estoy en Langreo. Ah, yo conozco mejor Mieres que Langreo, pero ahí hay muy buena gente. Ahí. Bueno, son concejos parejos y con la gente muy parecida. Sí, vivieron de la minería toda la vida y bueno, son concejos distintos, pero con el mismo alma, ¿no? Contiguos y con el mismo alma. Sí. Sí. Buena gente y buen ambiente en esa zona. Marcelino, a ver, voy a poner el Suena la Vida y me dices qué crees que es. ¿A qué te suena a ti esto, Marcelino? Bueno, mira, ahora a través del teléfono con la radio apagada me suena otra cosa. Siempre pasa esto. Siempre pasa. Bueno, ya me sonó a muchísimas cosas de las que hicieron algo parecido, ¿no? Pero bueno, decididamente estos últimos días a mí me parece que es una cadena que se arrastra a través del agujero soltando o levando ancla. Vale. Es el barco que atraca y suelta el ancla, el ruido es el continuo de la cadena arrastrando por el agujero, o que leva anclas, vale. Sube el ancla a través del agujero con unas cadenas que evidentemente son
y más o menos gruesas de acero. Sí, son grandes. Vamos a escuchar el sonido ahora pensando que es la cadena del ancla. Oye, pues sería muy buena opción. Pues vamos a ver. A mí me suena bien. Venga, Marcelino, pues a ver si Alejandro se estira un poquito. Al menos una aproximación, ¿no? Por favor. Alejandro, pórtate bien con Marcelino y a ver si se lleva el sueno a la vida. Ya sabía yo que no, porque es que le estaba entrando una risilla a Alejandro Marcelino. Yo creo que es que no se va de vacaciones, nos deja aquí con el suena la vida pringao. Bueno, pues esperaremos a que vuelva de vacaciones. No, por favor. Tanto, no, habrá que resolverlo antes. Bueno, o sea, es que no se parece en nada, ¿verdad? No hay ni un fío. Claro. Nada de nada. Claro. Pues aquí llamamos fío a nuestros hijos. Fillín. Los fíos. Claro. En Asturias. Es verdad. Fía, sí. Uh-huh. Pues nada, Marcelino, un abrazo grande. Julia, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. A ver si Fran Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú llamas desde Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Jolín, es que claro, yo siempre me pasa igual. Me vais saludando de un sitio y de otro y siempre voy diciendo, ¡uy, qué buena suerte, qué buena tierra! Pero claro, es que yo ahora mismo me trasladaría a cualquiera de los sitios desde los que llamáis. Fran Santiago, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Vale, no me quieres invitar entonces a Gran Canaria. ¿Cómo? ¿No me quieres invitar a Gran Canaria? Claro que sí, como no la voy a querer invitar. Menos mal. Venga, a ver, te voy a poner el sonido otra vez. Ya sabes que Marcelino ha dicho que si era una cadena del ancla, soltando o recogiendo el ancla, pero no era. A ver qué te sugiere a ti. ¿Para ti qué sonido es este? A mí me suena a un alambique destilando alcohol. Anda. Vale. Alejandro, ¿es ese el sonido del suena la vida? El alambique tampoco, y además seguimos estando lejos. Es que no hay forma de acercarse a este suena la vida. Ni aproximado. Nada. Tenía otra opción, pero no sé si puedo decirla ahora. Venga, juégatela. Bueno, una cafetera italiana. ¿Una cafetera italiana? ¿Es una cafetera italiana? Tampoco. Seguiré pensando. Bueno, había que probar, exacto. A seguir pensando. Fran Santiago, muchísimas gracias. Sí. A usted, muchísimas gracias. Hasta luego. Javier, buenas noches. Hola, Julia, buenas noches. Javier, desde Córdoba, también muy buena tierra, pero estarás pasando un buen calor. Bueno, yo estoy aquí en Santa María de Trasierra, que es una pedanía de Córdoba, la capital, a 15 kilómetros, y aquí se está bastante bien. Aquí hay una diferencia de 5 o 6 grados. Pues entonces también me das envidia, Javier, si es que no os libráis ninguno. El suena la vida, ¿para ti qué es? Pues mira, yo pensando en cuando era pequeño, una tía mía se compró una yogurtera y hacía pues los yogures, ¿no? Sí. De la yogurtera y vamos, creo que puede ser una cosa así. Vale, una yogurtera, sí, no se ha hecho hasta ahora, o sea que vamos a probar. Alejandro, ¿es este el sonido de una yogurtera? Yo es que, Javier... Julia, es difícil Ya lo veo. A ver si Irene después nos viene con alguna pista, que antes de ayer dijo que iba a dar una pista, ayer vino con las manos vacías, así que espero que hoy nos dé una pequeña pista.
Bueno, pues esperamos la pista a ver si Eso alguno es. aceptamos. Javier, un abrazo grande. Gracias, Julia. Hasta Chao. luego. Vamos a escuchar alguna de las reflexiones que nos habéis enviado por WhatsApp y damos paso a Ángel Villascusa, que ya está por aquí. Caos. El verdadero caos es el que, sabiendo que es bueno para todos, como no ha sido iniciativa mía, lucho para encontrar que no lo creamos, incluso contando mentiras. Bueno, que yo no cuento mentiras, sino inexactitudes. Hay que tener el país en un caos hasta que mande yo. El pueblo es el que tiene que mandar. Bona nit, Fariste, Segarreta de la Vall. La meva vida és un caos quan trobe gent hipòcrita com tu. Adeu, adeu. Muy buenas, fareras, fareros. En mi opinión, España vive en un caos, pero es un caos organizado y cuyo despliegue está perfectamente articulado y maniatado. ¿Por quién? Pues para nuestra desgracia, por los de siempre. Hace ya muchos años que conozco el dicho, nadie da duros por pesetas, y eso es lo que por desgracia la mitad de los españoles no ven o no quieren ver. Venga a reducir impuestos, y luego, cuando se necesitan los servicios necesarios ante cualquier problema, ahora toca los incendios, la culpa es de Sánchez, siempre de Sánchez. En toda mi existencia jamás había sido tan nombrado el apellido de mi madre. Pero del caos finalmente se emerge y se sale con más fuerza y más energía. Que no nos engañen. Un abrazón, Joselín de la Puebla, desde Madrid. Saludos, Julia, equipo y fareros. Mientras los políticos llevan su caos a donde ellos quieren, lo que no hacen bien es invertir en limpiar, porque el año pasado invirtieron 2.500 millones en limpieza y nos gastamos 71.000 millones en apagar fuegos, con lo cual está claro que hay que invertir más. Buenas noches, Tomillos. Faro, Actualidad, Villascusa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Vamos a actualizar la última hora de los incendios que han quemado más de 110.000 hectáreas y que dejan miles de desalojados. Sí, la mayoría de las provincias de Ourense, de León y de Cáceres, unos 5.000 vecinos continúan fuera de sus casas, aunque algunos ya están pudiendo volver a ellas. Otros, como contaba Samuel esta noche en hora 25 en A Caridad, en Ourense, lo han perdido todo sin embargo. Donde vivo yo me he quedado sin casa, sin coche, sin tractor. Al lado mío había una granja de ovejas, se han muerto todas, llamando, pero nada. Con todo, la situación sigue siendo preocupante. Uno de los incendios del sur de esa provincia de Ourense ha saltado esta tarde a Zamora por el norte y ha obligado a desalojar a unos 1.300 vecinos de la comarca de Alta Sanabria, según ha anunciado la Junta de Castilla y León. Así que siguen activos decenas de incendios que desde este fin de semana han afectado a al menos 7 provincias y dejado 3 muertos. El último, un voluntario que trabajaba en las tareas de extinción del incendio de Molezuelas de la Caraballeda en Zamora y que puede convertirse ya en el peor incendio de la historia de España, que sigue fuera de control. Según la Junta de Castilla y León, este incendio ha arrasado 31.500 hectáreas, aunque el sistema europeo de satélites Copernicus estima que se han quemado alrededor de 39.000. Esta es una de las peores oleadas de incendios que ha sufrido nuestro país. Varios de ellos han sido provocados. Ya hay, de hecho, 4 detenidos, los 2 últimos este jueves. Un hombre vecino de Agudiña, en Ourense, como presunto responsable del incendio forestal de Oimbra, que ha quemado más de 5.000 hectáreas, y otra persona detenida en Zamora, en este caso también esta tarde, por el incendio de Puercas de Aliste, que deja al menos 4.000 hectáreas arrasadas, aunque este incendio sigue activo, pero se ha quedado ya sin llamas. Además, estos incendios están afectando a la movilidad. Hay varias carreteras cortadas y se han suspendido, como decíamos antes, hasta nuevo aviso, todos los servicios ferroviarios entre Madrid y Galicia. En un comunicado, Adif dice que va a recuperar el servicio cuando estos equipos de emergencia confirmen que la evolución de los incendios va a permitir viajar entre esas dos comunidades, entre Madrid y Galicia, con plenas garantías de seguridad. Hoy es 15 de agosto y a las 3 de la tarde de este jueves ha comenzado también la operación salida por carretera, la operación de la DGT, también marcada por estos incendios, porque hay 15 vías cortadas, entre ellas 4 carreteras nacionales: la N525 en Agudiña, en Ourense, la N621
N621 entre Portilla de la Reina en León y Viejo en Cantabria, la N621 en Vizcaya y Cantabria y la N630 a su paso por Cáceres entre Aldea Nueva y Plasencia. Como decimos, la situación en las carreteras es complicada. Sabemos que hay mucha gente que ahora mismo estará viajando para ir a otra localidad por el puente, mañana también. Lo que recomiendan las autoridades es que antes de salir de casa veamos muy bien por qué carreteras vamos a pasar y chequemos la situación antes de salir. Sí, en la web de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, está actualizado al minuto la situación de las carreteras. Y además aquí en una hora, a las 3 en punto, vamos a seguir actualizando la información. Villascusa, gracias. Hasta luego. En la cadena SER, El Faro, con Julia Molina. Hace justo unos meses en Sofá Sonoro dedicaron un programa a los discos surgidos del caos, de un momento de desorden total de un grupo. Y uno de los ejemplos de los que hablaron fueron de los Smith. Con su segundo álbum tuvieron mucho éxito, así que el tercero se hizo en medio de un huracán. Se escribió desde la carretera y desde los hoteles en los que paraban durante la gira. Los Smith pasaban además por un mal momento con su sello discográfico, hubo desacuerdos económicos, retrasos, discusiones, y aún así, de aquel caos salió su mejor disco, The Queen is Dead. Please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus... Aló, variante, ¿qué hay? Buen día, buena noche. A mí me gusta tener las cosas bajo un cierto control, ahora que estoy abierta a la improvisación. Y si los artistas utilizan el caos para crear, pues no lo sé. Supongo que según cada uno. Allá donde prime más lo visceral sobre la técnica, pues quizás sí, pero allá donde la técnica predomine, no tiene por qué influir demasiado el caos. Abrazos, variantes, Julia, equipo. Brumilla ligera. Parincronía. Pues no se me ocurría nada con la palabra caos y me pongo a trabajar en casa por la tarde de las pocas veces que lo hago a estas horas y se va la luz. Y me he acordado del caos que se vivió en Madrid el día del apagón. Aunque tengo que decir que a mí no me afectó apenas, tengo compañeros que llegaron a sus casas bien entrada la noche, habiendo salido a las 2 de la tarde de nuestro centro de trabajo. Casi nada. Besos, Riquitongui desde Madrid. Esta noche las sillas al fresco vienen recomendadas por una farera. Modelo con ciática nos hizo llegar este cortometraje titulado El Fresco, que se ha hecho muy viral en redes sociales. Madre mía, qué justo. ¿Ahora es cuando se vive? Dios. ¿Ahora es cuando se vive? Madre mía. Qué bien se está, qué fresquito. Hola, Francisca. Hola, María José, ¿qué pasa? Pues mira, aguantando calor. ¿Y yo me callo ahora mismo un ratillo? Estoy ahí que vamos a estar asando como pollos. ¿Pero no te has enterado? No, no sé qué pasa. Que está ilegal salirte al fresco. No me digas. Sí, se han salido las noticias y de todo. Pues adiós, amigos, y no nos podemos salir al fresco. Apaga y vamos, no, pero bueno, ¿qué pasa? Di que sí, Francisca. Madre mía, pues yo me da mucho gusto salirme al fresco. Mientras pueda me voy a salir. Bueno, a mí no me quitan el fresco ni atá. Bueno, venga, yo me Francisca. echar un chaquillo de agua. Bueno, lo rodó un jovencísimo director que se llama Hilario Martínez y la protagonista es su abuela Francisca. Así que nos vamos hasta Tomelloso, en Ciudad Real, para conocerlos a los dos. Hilario, Francisca, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Hilario, entiendo que grabar un corto con tu abuela fuese un reto genial, pero de todas las cosas que podría estar haciendo tu abuela, ¿por qué elegiste que estuviese tomando el fresco? Pues porque, bueno, el corto tiene el motivo de hacerse por un concurso que hace Cultura Inquieta todos los años, que es vídeo vertical de verano. Entonces, yo navegando por las redes veo que todo el mundo está hablando de la playa, del mar, de irse de vacaciones,
Y yo dije, joder, pero si es que el verano para mí es el fresco. Es que no hay nada más típico que salir al fresco, se hace en todas partes. Efectivamente, eso es. Seas de donde seas, del pueblo que seas, es algo muy típico. Y yo dije, se me encendió la bombilla porque ya había hecho varias cosas con mi abuela. En la película que hice ya actuó. Y al verla actuar cuando ya estuvo en la película, yo vi que ella lo que hay que dejarle es manga ancha. Y decirle, abuela, tú di lo que quieras, mientras sepas lo que tienes que decir, di lo que quieras. O sea, Francisca, que no es que estés actuando, sino que estás siendo tú misma. Sí, soy yo misma. Francisca, ¿qué pensaste cuando tu nieto te dijo que quería grabar este corto contigo? Pues pensé, pues venga, pues vamos, lo grabo. Te han dicho, ¿no?, que está siendo un fenómeno en redes sociales, que la gente comenta, que está todo el mundo viéndolo como loco. Sí. ¿Y qué piensas? Pues que pienso, pues que yo qué sé, pues que me da alegría que la gente vea el corto, y como mi nieto me dijo que era para un concurso, pues yo dije, pues venga, pues a ver si ganas el concurso. Claro. Francisca, claro. Dices, a mí que no me quite nadie el fresco. ¿Tú eres una aficionada a salir a la puerta de tu casa? Sí, yo soy una aficionada a salir a la puerta de mi casa. Y tengo unos vecinos enfrente que cuando sales, pues ya empiezas a decir, madre mía, ya está bien que salgáis, que lo vais a coger ahí dentro. Madre mía, estáis encerrados como los sapos, y así, la forma que tenemos de hablar aquí en nuestro pueblo. O sea, que tú haces que todo Tomelloso salga a la calle a tomar el fresco. Sí, sí. La calle nuestra está llena de gente tomando el fresco, sí. Francisca, dicen que hay algunos pueblos en los que la tradición esta se está perdiendo. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo fatal, lo veo, porque la tradición esta que no se debería de perder, es que es una tradición muy hermosa, bajo mi punto de vista, porque es que yo desde que tengo uso de razón, desde que era chiquitina, me salía con mis padres, con mi abuela, solo he conocido una abuela, y corría, jugabas, y ahora lo que pasa es que hay más coches, hay más, claro. Y estás con los muchachillos. Tener cuidado, está que pareces al pastor con las ovejas. Muchachos, los coches. Y los muchachos se cruzan y cuando dices que viene un coche, salen corriendo y se quedan quietos hasta que se pasa el coche. Están más espabilados que claro. Que bueno, que las avispas. Claro. Hilario, teniéndolo tu abuela tan claro, ¿tú sales a tomar el fresco a tus 19 años? Salimos de forma diferente. Nosotros, al no tener bueno, sí tengo la casa de mis padres, obviamente, y hay veces que no salimos al fresco, pero normalmente nos juntamos los amigos y nos vamos a algún sitio que corra un poquito el aire en la calle. Y sí, no es tan tradicional como salirte a la puerta de tu casa con la silla, tus pipas, tu agua. Nos vamos a alguna calle donde no molestemos mucho y con nuestra agua y nuestras pipas, ahí en los coches, estamos tranquilamente. Claro, porque poneros en vuestra propia casa, pues os interrumpiría vuestra propia familia, ¿no? Tendréis que estar con los padres, con los abuelos, y no es lo mismo que estar con los amigos. Eso, claro. Bueno, también da gusto tanto estar con la familia como estar con los amigos, hay que repartirse. Bueno, es que tengo entendido que vuestra familia es muy numerosa. Francisca, ¿cuántos nietos y bisnietos tienes ya? Porque os deben faltar sillas cuando os juntáis. Tengo 6 hijos, 19 nietos. Madre mía. Y 8 bisnietos. ¿Y alguna vez os juntáis todos en las sillas? Sí nos juntamos y faltan sillas a veces. Pero tendrán que cortar la calle. A las sillas del salón, a las sillas de la cocinilla, a las que tienes en el patio, porque es que nos juntamos, como nos juntemos todos, solo los que estamos en mi casa nos juntamos más de 40. Madre mía, pero que entonces tendrán que cortar la calle para vosotros solos. Sí. Claro, si mi fachada tiene 13 metros o 14, sí la cortamos la calle, sí. Todos en filicay. Nos tenemos que poner en fila india para no interrumpir que pase un coche, y a veces te tienes que meter para adentro los coches y tienes que repletarte, como decimos. Claro. En el corto de tu nieto sales con unas pipas. ¿Siempre sacas algo para picar? Pues sí. Aquí es que en mi casa, desde luego, es que lo de picar viene desde que eran mis hijos pequeños. Te cuento, mi marido se iba de caza y yo los domingos, como él se iba a cazar, yo me quedaba con mis hijos chiquitines sola, y para mí ir a comprar al kiosco de las chuches y comprarles chuches, yo les decía que hacíamos una fiesta. Y eso desde entonces, a día de hoy, sigue siendo una fiesta. Nos sacamos nuestra Coca-Cola, nuestra agua, nuestras pipas, nuestras patatillas,
Y si tienes que sacar algún aperitivo, pues se saca. Francisca, es que debe ser la abuela más enrollada de todo Tomelloso. Hilario, es así, ¿no? Mi abuela es súper liberal, de todo puede hablar, con cualquier persona habla y todo, con todos. Mira, a la charleta iba yo a ir. ¿De qué soléis hablar cuando os juntáis con los vecinos, Francisca? ¿Qué tipo de temas divertidillos salen en las sillas? Pues sacamos temas de todas las clases. A lo mejor con los vecinos de enfrente, madre mía, a lo mejor yo salgo y está mi marido ahí, anda, qué bien estás ahí enfrente, ¿no? Menuda fiesta has dado que no me has dejado, eres muy cansino. Y mi vecina pues dice, nada, Juanjo, que se llama el vecino de enfrente, le pasa igual, son poco cansinos, madre mía, no te dejan. O sea, el critiqueo del pueblo. Y el critiqueo del pueblo, sí. Claro. Pero nosotros criticamos, pero de manera sana, no hablar cosas que no vengan a tono, bien pero hecho. Sí, cosas que tengan gracia y te montas a reír y dices a lo mejor una tontería y a lo mejor la agrandas un poquito más y eso es. Hilario, ¿y los temas de conversación con tus amigos son parecidos? Pues sí, un poco variopintos. ¿De qué soléis hablar? Mi abuela. Pues sobre todo de cosas graciosas. El otro día estuvimos hablando de cosas que nos daban estrizo, que nos daban dentera, por ejemplo. También hablamos un poco de, pues eso, de lo que ha pasado aquí, de lo que ha pasado allí, pero como dice mi abuela, que es una educación que va bajando, siempre sin falta de respeto a nadie y sin ningún tipo de malos rollos con nadie. Qué bien. Hilario, el corto está teniendo una acogida tremenda en redes sociales. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues yo lo estoy viviendo un poco pues como en sueño, ¿no? Como que no sabes nunca qué está pasando, que te puede llegar a pasar esto. Ya lleva en Instagram más de 100.000 reproducciones y en TikTok más de 450.000, o sea que está siendo un bombazo, pero vamos, que es todo gracias a mi abuela, que yo como director, mis únicas palabras fueron haz lo que haces siempre. Y al fin y al cabo, pues salió esa maravilla. Bueno, yo creo que es lo que decías, que todo el mundo se siente de alguna forma identificado, todo el mundo identifica a esa abuela Francisca porque le recuerda a la suya. Aunque tengo entendido que has tenido que aclarar que Francisca no está hecha con inteligencia artificial. Tú, Francisca, ¿cómo te has tomado esto de que piensen que estás hecha por un ordenador? Pues me lo he tomado a risa. Una risa que me cascaba que pa' qué las prisas. Es que vamos a ver, que piensen que soy un robot. Yo qué sé. Porque yo la verdad que esto de las visualizaciones y todo eso, yo no sé mirarlas, ni sé ver los comentarios. Y mira que me meto en el TikTok, pero no, si te digo la verdad, no sé hacer un TikTok. ¿Pero tú tienes Instagram y TikTok? ¿Tú tienes cuenta? Tengo TikTok, Instagram, pero que yo no hago vídeos. Me gusta hacer vídeos yo por el Facebook, cosiendo, que me gusta coser a mano y todo eso, pero yo no sé hacer un TikTok. No sé dónde me tengo que meter para hacer un TikTok. Hilario, tú sabes que tienes deberes, ¿no? Eso es. Bueno, ya me está yendo un montón de gente. La gente se piensa que es un tráiler. La gente me pregunta, ¿dónde se puede ver más? Porque se piensan que al ser tan cortito, se piensan que hay Francisca para rato. Hombre, y a la gente le está gustando mucho, es verdad. Que se está cociendo una estrella ahí. Francisca, ¿te imaginas que de repente te vuelves TikToker o Instagramer? Esta gente cobra muy bien, ¿eh? Pues ojalá y cobrara bien. Y dejaba de trabajar, ¿qué quieres que te diga? Claro. Que yo en mi casa estoy muy bien, cuidando de mis nietos y cuando vienen sacarles algo, hacerles bizcochos y hacer cosas por mis hijos y por mis nietos. Claro. En una semana arrancan las fiestas en Tomelloso. ¿Estáis ya preparados? Pues sí. Estamos ya listos, sí. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en las fiestas? Además que la feria a mí me gusta un montón. Yo era mis hijos pequeños y mi marido no quería salir, les decía a mis chicos, llorar que no saque papa, porque a mi marido no le gustaba mucho la feria. Y lloraba y nos sacaba a la feria, porque él venía cansado de trabajar y no tenía ganas de feria, pero a mí me encantaba. Yo parecía que ir a la feria era como ir a las nubes. Qué bueno. Así, tan feliz. Aunque no tuviera mucho dinero para gastar. Yo cenaba en mi casa y me llevaba a mis hijos y les decía, os toca subir una vez, y una vez que subían.
y así los tenía acostumbrados. Madre mía, Hilario, si te llevas a tu abuela a las fiestas, es que te retiras tú antes que ella. Ya ves, lo parte. Nos pueden a todos. He visto que hay conciertos, que hay varios tributos, que va a estar Omar Montes, o sea, que vais a ir un poquito a todo. Eso es, a lo que se pueda ir. Pues Francisca, a ver si Hilario lo graba y te sube a su cuenta de Instagram y de TikTok, y así lo ve todo el mundo, que yo creo que ahí te has creado una buena legión de fans. Hilario, dile a los oyentes cómo es tu cuenta para que puedan encontrar este corto. Pues pueden encontrarlo en mi cuenta artística, que es H Martínez Arte, H de Hilario, Martínez y Arte al final. Y ahí encontrarán todos los cortos que hago, y sobre todo este que lo está hiper mega petando, que es el de mi abuela, que se llama El Fresco, y sobre todo que no está hecho con IA, que me parece súper mal que la gente lo confunda, porque ya no sé hasta dónde vamos a llegar, porque la realidad se nos está quedando ya corta. Pero bueno, que Francisca, como me puso una chica en un comentario, más quisiera la inteligencia artificial ser como Francisca. Tal cual. Aquí damos fe de que Francisca, como ella dice, no es un robot, es una abuela maravillosa de Tomelloso que cada noche sale a tomar el fresco y que lleva la fiesta por dentro y por fuera. Eso Además, es. de verdad. Bueno, Francisca, Hilario, un abrazo bien grande. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Paquita tiene una pena, Paquita quiere más. Con el mundo por montera maneja la ciudad. Ay, si Paquita supiera que maneja su suerte, un prodigio, su mente y su forma de andar. Ay, Paquita, señora niña bonita, pasión, tesón, que andando es mucho más fácil llegar. Y dice, ay, Paquita, consigamos usted una visita, todos te quieren, todos te buscan. Paquita. Irene, buenas noches. Hola, ¿qué tal? A ver, primeros deberes, por favor, una pista. ¿La pista? Una que te pista para el traigo, Suena la Vida. A ver si te gusta. Ha habido un audio que se ha emitido en el programa de esta noche. Vale. Al que habría que darle un fiu, pero un fiu grande, por no decir que se merecería incluso el premio imaginario. O sea que el sonido del Suena la Vida se ha mencionado hoy. Se ha mencionado. Pero sí. Entre los chorrocientos mil audios que han sonado. Ya, bueno, a ver, es que no voy a dar, ya he dado una pista, no voy a dar más. O sea, nos estás obligando a ir mañana al podcast. Exactamente. Y escucharlo una y otra vez e ir apuntando. Es que esto es imposible. A ver, algo hay que hacer. Alguien se tiene que sacrificar por el equipo para al menos acercarnos un poquito, porque de momento no hay manera. Madre no hay manera. Mía, se nos está poniendo muy difícil este juego. Muy, muy difícil. Pues sabes que en el Hoy por Hoy también tienen un juego, Sí. el concursito. Sí. Y hoy me ha tocado enfrentarme a Fernanda Fernández, compañera de La Vivir, y El Faro ha ganado a Vivir, que son 2 días. Sí. Enhorabuena. Me ha decepcionado un poco que ningún oyente ha reivindicado nuestro premio. Me ha parecido raro. Yo me imaginaba a todos los fareros en casa ahí con con una bandera, con un faro. Vamos, faro, vamos. Porque aquí somos un equipo todo, claro. Hombre, por supuesto. Y hemos fundido a La Vivir. O sea, no lo hemos ganado, hemos fundido a La Vivir. Pero bueno, luego ha habido un abrazo de hermanamiento muy bonito. Porque amamos a todos nuestros compañeros. Pero me encantaría que hubiese una superfinal de equipos, ¿sabes? Que haya un enfrentamiento absoluto entre todos los programas de la cadena SER y un solo ganador. Que creo que seríamos nosotras, por supuesto. Seguro que sí. Bueno, el lunes hacemos el Faro pijo. Pijo. O pija. Entonces vamos con las preguntas. ¿Te consideras una persona pija? ¿Qué define para ti a alguien pijo? ¿Se puede ser pijo sin tener dinero? Buenísima pregunta esa. ¿Te gusta vestir de marca? ¿Los coches caros? ¿Los restaurantes exclusivos? ¿En qué pequeñas cosas eres un pijo? ¿Compras detergente de marca? ¿Te gusta el queso el mejor que te encuentras en el supermercado? ¿En qué eres un pijo? Jamón 5J. Eso. ¿Practicas algún deporte de los que se consideran pijos? Tenis, pádel, hípica, golf, esquí. ¿Qué es lo que más envidias de los pijos? ¿Sus vacaciones de ensueño? ¿Tener un cocinero en casa que te haga la comida todos los días? ¿Tienes la casa llena de pijadas? Sobre todo en la cocina, el coche, esas tonterías que no sabes muy bien por qué, pero las tienes. ¿Cuántas veces se te escapa al día un osea? ¿Eres murciano? ¿Cómo le definirías a un extranjero el hacho pijo?
pues el lunes pijo. Que nos cuenten también los fareros argentinos, esto de las milipilis. Sí, que los es como niños llaman a la fresa, gente. creo que es en México, creo. Ah, pues que nos lo cuenten. El Faro pijo el lunes, ahora un gato pardo y el domingo, versión dominguera del Faro. Irene, hasta luego. Adiós. En la cadena SER, El Faro, con Julia Molina. La gataparda Laura Caballero conoce muy de cerca lo que es el caos del que se dedica al mundo del cine y la televisión. Experimentó el caos de la gestión del directo cuando trabajó de azafata y guionista en Noche de Estrellas, o el de rodar una serie para la que la cadena no tiene casi expectativas, como ocurrió con Aquí no hay quien viva. Sin embargo, Laura siempre ha sabido sobreponerse a ese caos y junto a su hermano Alberto se han convertido en uno de los dúos creativos más prolíferos de la televisión actual. Así que os dejamos con su entrevista como gataparda. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues mira, me gustaría ser Pescuez y Crespa. ¿Pescuez? Pescuez y Crespa. Y Crespa, vale. Bueno, arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre comienzo preguntándoos por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Completamente necesaria. Yo creo que en otra vida fue, no te voy a decir sirena, que es muy pedante, pero creo que he vivido en el mar y quiero terminar viviendo en el mar. Alberto y yo, mi hermano, siempre lo decimos, que queremos acabar viviendo y escribiendo en zona de playa. ¿Pero sois de interior? ¿Sois de Madrid? Somos de interior. En esta vida sí. ¿Os acordáis de los primeros veranos en el mar? No sé si teníais sí, vamos el hábito de ir a algún sitio de a playa. Oropesa del Mar. Ajá. Con mis padres y a primera línea de playa, por supuesto. En toda esa zona, en esa época, ibas primero a un apartamento más chiquitito y que no me acuerdo, y luego a uno que ya hacía esquina y que era bungalow. ¿Y cómo eran esos veranos? Pues esos veranos maravillosos, eternos, ¿no? De todas las tardes de paseo con helado y granizado de naranja y limón, me acuerdo perfectamente. Mi hermano siempre naranja, yo siempre limón. Y como muy guays porque eran muy largos, ¿no? Y te ponías muy moreno. Siempre el cumpleaños de mi hermano, que es de agosto. Y maravilla pura porque es mi padre, se curra unos castillos en la arena de alucinar. ¿Sabes que en todo este tiempo nadie me había hablado de los paseos por el paseo marítimo que se hacía? Claro, se iba a la playa, pasabas todo el día al sol, volvías al apartamento y entonces te arreglabas siendo niño, ¿no? Para dar un paseo y comprar un helado. Súper repeinado. O un granizado. ¿No? Que te seguía saliendo el calor del poro, te mega repeinaban. Y te ibas a... Nosotros siempre íbamos a... Y me acuerdo además que muchas veces íbamos a cenar, había un sitio de pinchos morunos. Y entonces nos íbamos a por el pincho moruno y a por el granizado, el helado. Y era muy guay. Bueno. Vale, vamos a vuestra casa de Madrid. ¿Dormías con tu hermano? ¿Sois dos hermanos solo? Somos dos hermanos solos, lamentablemente. ¿Dormíais en la misma habitación? ¿Tenéis habitaciones separadas? Teníamos habitación... Bueno, mi primera habitación se podía llamar casi más armario que habitación, pero no me hacía más falta en esa época. Y luego ya un poquito más mayor siempre hemos estado en habitaciones separadas porque, bueno, al ser dos también creo que fue como fácil. Y siempre ha sido muy divertida mi casa. Yo siempre pongo a mis invitados delante de la tele y les pongo algo. Lo que pasa es que a ti te voy a meter en la tele ya desde muy pequeña. Entonces, si nosotros veíamos esto en la tele, esta gata parda, Pescuez y Crespa, ¿por qué estaba dentro de la tele? ¿Qué traes? Algo sensacional, maravilloso, distinto a todo lo que se ha hecho aquí siempre. ¿Qué van a hacer? Magia. Alta magia. ¡Qué bien! Sí, altísima magia. Sí. ¿Me vais a dar permiso? Me voy a preparar un poquito. Necesito vuestra ayuda. A ver, me tenéis que prestar un zapato cada uno, por favor. Toma. Rápidamente. ¿Pero cuál? ¿El derecho o el torcido? No. ¿Por qué digo que nosotros veíamos la tele y tú estarías probablemente en algún programa de estos? Podrías estar allí en esos platos, en esos escenarios. Mis padres, los dos, eran trabajadores de televisión española. Y mi madre concretamente trabajaba en infantiles, en los programas infantiles. Entonces yo tuve la enorme suerte en aquella época que la tele era tan mágica, porque ahora el que más, el que menos, ¿no? Tienes como más acceso, parece como
más cercano todo, ¿no? Dentro de que sigue siendo un mundo mágico, pero cuando yo era pequeña era muy, muy, muy mágico. Pues sí, íbamos a Prado del Rey y teníamos la suerte, yo he ido a todos estos programas o de público. Bueno, es más, yo a los payasos de la tele les di yo un premio. ¿Así? Como con pues 5 años o 6 años, que tengo las fotos del momentazo, y entonces todos me cogieron así como en volandas y tal. Claro, era la reina del colegio. Claro, se te va a preguntar, la gente de tu colegio, no sé si eran colegio de niños y niñas, da igual, ¿qué te decían? No, pues era una pasada, porque además pues el 1, 2, 3 infantil, pues le llevaba botildes de regalo, cosas como muy guays, se venían conmigo. De repente salimos en Cajón Desastre yo y con unas amiguitas del cole, y yo. Y entonces, claro, pues era fantástico. Era yo de una familia entre mi tío y mis padres, pues era todo como, pues levantaba pasiones, la verdad. Claro que sí. Es que estudiando tu familia, no me extraña, luego vamos a saber quién eres y quién está detrás de este seudónimo y a qué te dedicas, pero eres historia viva de la televisión. Pero también es que la familia es muy particular, porque tienes una tía abuela monja, un tío abuelo sacerdote y un tío rico. Entonces, esto como casa en una misma familia. Pues increíblemente bien casó, fíjate. Creo que mis padres lo han hecho muy bien, y dos mundos tan diferentes y que venían de cosas tan diferentes, ¿no? Mi madre con esa familia pues mucho más además de la castellana, más tradicional, con esa cosa además como incluso con el cura en casa, y mi padre pues hijo de marionetista, de teatros para arriba y para abajo en trenes, y una vida tan diferente, pero que han casado súper bien, que ellos lo han llevado muy bien, y que creo que a nosotros nos ha dado una mezcla muy loca que nos ha venido estupendamente luego para crear mundos. Se hablaba, por ejemplo, en la escena se hablaba de política y cada uno defendía una opinión, o eran temas que no interesaban, que no se tocaban, o que era mejor no tocar. No, mejor no tocar, no, sin problema. O sea, siempre ha sido una familia muy abierta, de muchísimo diálogo, incluso con nosotros muy pequeños. No es mejor no tocar, sino que era menos divertido. Siempre es verdad que en mi casa se ha buscado mucho la comedia. Y lo bueno es que incluso aunque hablaran de política, eran puntos de vista muy particulares, que yo creo que lo que nos ha nutrido muchísimo a nosotros. No recuerdo ni polémicas, ni historias, ni incluso cuando estaba el cura delante. Que lo único que nos hacía era vender el tío sacerdote. De Murcia, ¿sabes? ¿no? De Murcia. Lo del tío rico ha llamado mucho la atención, entiendo a los oyentes, ¿no? Parece una broma. Tengo un tío rico. Sí, como el Pato Donald. Sí, pero vosotros realmente teníais un tío rico. Voy a poner un fragmento porque yo creo que igual tu tío ni siquiera era consciente, cuando crea a uno de sus personajes, de sus muñecos, de que él un día se iba a parecer al muñeco. Rockefeller, Rocky Ring, cachorrito pinturero, tienes planta de torero, elegante y de postín. Y por eso yo te quiero, Rockefeller, Rocky Ring. La de Dios, y empieza así. Si es que Papá Noel, los Reyes y Reagan y yo qué sé, le han hecho más imbécil que el año pasado. Rockefeller, Rocky Ring, de un huevo tú naciste, de un huevo chiquitín, de un huevito chiquitín, y aunque tiene cara chiste y solo comes alpiste, yo te quiero, socho sopillín. Rockefeller, Rocky Ring. O sea, tú tenías un tío como Rockefeller, o sea, el tío rico de la familia. Sí, el tío rico y el tío que nos ha descubierto y nos abrió muchísimo mundo desde pequeños. No tenía hijos reconocidos en esa época, porque luego sí nos hemos ido enterando de más cosas, pero a nosotros nos adoptó muchísimo, y allá donde iba nos ha hecho unos viajes, unas cosas muy alucinantes siendo muy pequeños, ¿sabes? Tú estabas, creo que lo ha contado tu hermano, pero tú estabas también en ese viaje a Nueva York en el Concorde, y llegar allí y que hubiera una limusina y luego entradas para 14 musicales. No, es que él organizaba los viajes como nadie, y te organizaba unos viajes a lo loco, y además él disfrutaba muchísimo, claro, viéndonos a nosotros, de repente pues llegando a esos niveles. Cómo llegaba a los sitios y cómo volvía, o sea, era ya espectáculo verle. Sí, en el Concorde fuimos y en limusina para arriba y para abajo. Siempre teníamos limusina fija por Nueva York. Pero vosotros no erais ricos luego en casa. No, ¿qué va? Con los padres que trabajaban en televisión española, no erais ricos, entonces era como el otro mundo.
Era el otro mundo, lo que pasa que como desde que naces tienes como ese otro mundo al lado, además éramos muy vecinos, con mis padres vivíamos al principio de la calle, que eran pisos, y él vivía al final de la calle, que eran chalés. Entonces ahí ya dabas el paso, ¿sabes?, a algo más. Antes luego ya se construyó su mega mansión, eso fue un poquito ya cuando ya era un poco más mayor. Pero era como que lo tenías aceptado, ¿no? Que llegaba en Navidad era una locura abrir regalos, y igual a las 4 de la mañana y no habías terminado. ¿Ah, sí? Sí, y de repente abrías, cuando ya también teníamos más edad, todo productos de Chanel, y cuando abrías una polvera, pues dentro había unas llaves de un coche. Eso te iba a preguntar, si tú has vivido lo de que los reyes te dejaran un coche de regalo. Sí, los reyes de mi tío. Sí. Bueno, a ver, ¿por qué Laura Caballero se ha puesto Pescuezo y Crespa de seudónimo? Pues mira, porque es una cosa que siempre dice mi padre, que le decía a su madre, que decía Pescuezo y Crespa la pava, los pavitos, Pescuezo y Crespitos. La típica chorrada de pequeños, pero que siempre me ha hecho mucha gracia y me ha parecido, ya no, claro, ahora la voy a tener que borrar, pero muy buena contraseña para las cosas. Claro, sí, ahora tendrás que borrarla. Ahora ya tengo que cambiar todas mis contraseñas. Tú siempre quisiste dedicarte a la televisión, era un mundo que te resultaba cercano y pensabas que tu hermano y tú, o tú, ibais predestinados. Yo no tenía ni idea qué quería hacer. Y me acuerdo perfectamente cuando llegué a ese momento de la sábana de las carreras, que empecé como no. Y llegué al final, dije, ay, porque como que nunca había pensado qué quería hacer. Entonces me metí en psicología. Psicología me empezó a dar muchísima ansiedad a mí. Y me acuerdo un día que estaba estudiando qué hace el cerebro cuando estás estudiando, y entré en un bucle que digo, me va a dar algo. De aquí no salgo. De aquí no salgo. Y Alberto ya había estado dando un curso de dirección, realización y producción de televisión española. Y me dijo, me lo paso súper bien, es súper interesante. Digo, pues mira, yo creo que tiene más sentido esto en nuestra vida que tal. Y a raíz de ahí, a la vez me puse de azafata en Noche de Fiesta, uno de los programas de mi tío, y ahí empezamos a hacer sketch, ahí ya empezó a venir todo rodado. No sabía exactamente en qué año habías empezado a ser azafata en Noche de Fiesta, así que he hecho un popurrí con varias sintonías. Venga. ¿Dónde se va tu cabeza al escuchar estas sintonías que daban paso a un mega espectáculo? Pues justo te lo iba a decir, te da como ansiedad porque muere en directo, eran 4 horas de directo y artistas por un tubo, pero si había artistas había más bailarines, más caballos, palomas, había de todo en cada programa de José Luis. Y tenemos una escaleta que él cada 2x3 te la cambiaba. Entonces, porque, igual perdón, tenías artistas. ¿Tú qué tenías que hacer? O sea, tú cuando yo me empezaste encargaba ahí, de los artistas. O sea, de acompañarles, de tal. De que estuvieran listos a su hora, de que fueran al escenario, fácil. Tal. Sí, parece fácil. Que luego no sabes lo que me ha servido para el trato con actores. Porque también el mundo de la música, tela marinera. Y en directo. Porque, perdón, iban las grandes estrellas. Las por una nacionales parte, e internacionales. Sí, por una parte, descubría, ¿no? Por primera actuación de Imagínate Azúcar Moreno. Sí. Pero luego a la vez venía Rafael, Ricky Rocío Martin, Jurado, Ricky Martin, de repente. Y entonces yo me solía encargar del camerino VIP, que era todavía más complicado, y encima era en directo y era una época que todavía se podía beber alcohol en aquellos camerinos. Pues no te digo lo que iba pasando las 4 horas y cómo iban evolucionando las cosas. Porque iba pasando. Esto ocurría de verdad. Claro que ocurría, sí ocurría. Y entonces tenías que medir con más tiempo para llevarles al escenario porque sabías que por el camino se paraban más. O sea, era muy loco. Y yo he vivido cosas ahí que tela marinera, pero entonces la sintonía me pone nerviosa porque es como empieza el directo y no sé qué va a pasar. O sea, nos ha llegado a pasar de dar paso a Manolo Escobar y que Manolo Escobar estuviera sentado en el camerino, el pobre hombre, esperando. Y en el escenario dando paso ya a Manolo Escobar, claro, pero tú corriendo, llamando a la puerta. Y le dije, Manolo, y me dice, ya me toca. Y digo, es que ya está sonando la canción. Pero mi tío metía tanta gente en el escenario, tantos caballos, tantos mariachis con el sombrero, y de repente pues no vimos que el que faltaba, el más importante. O sea, era flipante, pero de verdad. No, era para haber hecho un making of allí. O sea, era alucinante. Lo que más te atrajo de aquella época, has dicho que ahora en tu trayectoria como directora, eso te ha venido muy bien.
porque es ser un poco el director de orquesta, aunque parezca que no, quien se tiene que encargar de todo no es el que está presentando, ni el que está delante de las cámaras, ni el director del programa, es quien está, pues los productores, quienes están, los regidores o sea, todos esos son los que realmente lo tienen que tener todo medido. Ese es el máster que tú hiciste. Me ha venido mejor a nivel psicóloga. ¿Sabes? Porque veías claramente quién era el artista que necesitaba el agasajo continuo, el artista que era súper majo, que le daba igual todo. Les tenías que ir como llevando un poco a tu terreno muchas cosas, porque incluso te llegaban a preguntar. A mí una cantante se me ponía a llorar, ¿pero tú crees que estoy guapa? Yo digo, no me lo puedo creer, pobrecita. ¿Sabes? De repente juegas con muchas emociones allí, entonces eso sí me ha venido muy bien. Luego, de cara incluso ya a casi saber qué tipo de actor es cada uno, ¿sabes? Sí, puedo ser muy directa, decir las cosas a la cara, si tengo que dar mucho rodeo, ¿sabes? Más en esa parte como un poco más de tú a tú. Bueno, te voy a poner un sonido. Dime, ¿dónde te lleva esto también? Pepa, tengo un ardor de estómago. Te jodes. ¿Se puede saber con qué coño has aliñado la ensalada? Con Mistol Ultra. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Porque es el milagro antigrasa. ¿Pero qué pasa? ¿Que tú no ves la tele? Pero coño, Pepa, que eso es muy venenoso. Ya lo sé, pero no es eficaz. Mañana mismo pruebo con aguarrás. Vamos que... Claro. Si aprendieras a cocinar, podríamos despedir a la asistenta. Si aprendieras a hacer el amor, podríamos despedir al jardinero. Laura Caballero, aquí es cuando empezáis ya a escribir guiones con escenas de matrimonio, que era una parte de una parte fiesta. del programa, sí, vale. sí. ¿En qué momento se os ocurre o alguien os dice, ¿por qué no escribís un sketch? ¿O cómo es esto? Pues el inicio del primer sketch nuestro no me acuerdo bien cómo fue, pero sí me acuerdo que teníamos que acabar escribiendo como 5 a la semana. Que 5 sketches al aire es muy complicado porque había uno que era un supermercado y tal. Y me acuerdo un día que estábamos desesperados en casa de Alberto escribiendo con Dani Dorador, el otro guionista maravilloso que nos acompaña desde entonces, y no dábamos con nadie. Y me acuerdo que yo dije, ¿y si ponemos 3 camas, unos que lleven muy poco, unos que lleven más y unos que lleven tal? Y me dijo Alberto, eso no da para un sketch. Que fíjate para lo que ha dado luego. Dice, joder, vaya ojo tuve, ¿no? Tenemos ya mucha coña con este tema. Y de repente un día que no encontrábamos que escribir, dijo, vamos a probar con esto. Y funcionó súper bien. O sea, ¿a ti se te ocurrió lo de las 3 camas con 3 parejas de generaciones distintas? Exactamente, unos que llevaban 4 meses, eran como 4 Pero meses. Pero también la idea de las camas, que fueran las 3 camas. Que estuvieran como las 3 camitas, como lo típico, porque cuando te metes en la cama, o sea, te da mucha sensación de cómo es tu relación, ¿no? Sabes, de buenas noches, tal, entonces que fueran como 4 meses, 14 años y 40 años juntos. Y entonces funcionó fenomenal. Y con estos actores que teníamos, que era, o sea, es que Marisa Porcel, es que abría la boca y subía el pan, o sea, no se podía tener más talento, y creo que hizo una pareja con Pepe Ruiz que fue increíble. Luego hicimos además gira de teatro. Además en los sketches aprendíamos mucho porque como había público en directo en el programa, veías en el momento lo que iba funcionando y lo que no. Un chiste que tú creías que iba a ser maravilloso, de repente, bueno, uno que parecía que no tal. Y ahí cogimos mucho callo con la comedia en toda aquella época de sketches. ¿Y qué decía tu tío cuando veía que sus sobrinos... Pues que querían más páginas. Tenían talento. Que querían más páginas, que fuera más largo todo. Más páginas, más largo, más, porque ya sabes, claro, es nuestro tío, pero es el productor, o sea... Y no os ponéis nerviosos, no tenéis presión. Claro, en aquella época eran programas de muchísimo éxito, pero también te la jugabas. Esto que comentabas, ¿no? Decías, si de repente no funciona, pero es que parecía que todo funcionaba. No tenías tiempo en la ni tele. Para pensar eso. Si es que ya fue ahí fue ya mucho curro, porque pues era el programa era en directo el sábado, empezábamos el lunes, martes, miércoles, ya tenías que en 3-4 días tenías que escribir un montón de páginas, porque al final eran muchas páginas. Viernes ensayábamos un rato, el sábado el ensayo general, y luego eso era en directo, que a veces a los pobres actores se les iba a la letrería, salió un desastre. O sea, había alguno que salió, o de repente una silla de ruedas motorizada y se acabó la batería justo antes de empezar. O sea, cosas también muy locas, que es lo que tiene el directo. Bueno, vamos a Aquí no hay quien viva, que es como la serie que ya os hace arrasar, a la Junta de Vecinos famosa, que no sé si es la primera escena que tú diriges. Sí. Vamos a dar comienzo a la Junta Extraordinaria. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles y no fumen. Para hablar, levantan la mano. Y para insultarse también me la levantan. Orden del día.
Punto primero. ¿Y qué pasa con el niño? El niño me lo quedo yo, que para eso soy la única madre del edificio. ¿Oh, sí? ¿Y yo qué soy? ¿Quiere usted que le diga lo que es? Si le ha puesto de nombre Kevin, vamos, te oyes un juez y te quita la custodia. Ese niño José necesita una Luis madre. Gil, Fernando Tejero, Lourdes León, Emma Penella, Luis Merlo. La idea de hacer esta serie, ¿os la encargan? ¿La decís tu hermano y tú y Dani? Sí. A mi tío le surge por parte de Antena 3 la posibilidad de hacer una serie y como es un inconsciente, pues dice, ¿os apetece hacer una serie? Pues claro. No ¿Pero tenía- dijeron de vecinos o eso fue No, idea vuestra? no. Una Eso- serie de lo que sea. Claro, una serie. Una comedia, Una eso comedia. sí. Y como nos gustaba, o sea, la idea principal viene de Alberto, porque es un crack. O sea, las ideas de Alberto son siempre las mejores. Me cuesta decirlo, pero es la verdad. Además, para esa cosa de que es lo difícil, ¿no? De la parte primigenia, de dónde nace la raíz. Alberto es un mega crack. Y entonces, como nos gustaba mucho el tempo de las comedias y las sitcoms americanas, y entonces aquí la media hora no se estilaba, ahora ya gracias a Dios ha llegado a España podemos producir en media hora, entonces querían por lo menos 50 minutos, ¿no? Que era lo que duraba el prime time. Y para tener una comedia que tuviera ese tempo, pues realmente pensó en varias comedias en una. Son varias sitcoms metidas en un edificio que era el nexo de unión de esas mini comedias que eran Fernando y Mauri, las chicas, las señoras. Y entonces fue un poco ahí. ¿Y os habéis inspirado vosotros en qué? Pues no sé, el 13 Rueda del Percebe. No, eso yo creo que fue culpa ¿En qué os inspirabais? Porque vosotros vivíais en una comunidad de vecinos, habíais estado en reuniones de vecinos, teníais esa Mi padre esa había sido experiencia. presidente de la comunidad y lo dejó. Siempre habíamos vivido en comunidad de vecinos. Y es como muy guay, ¿no? Porque es como una especie de mini sociedad ahí metida. O sea, tienes el reflejo de todo en un grupo semi-reducido de personajes, ¿no? Y yo creo que gracias a que mi tío, todo lo que nosotros, mientras lo fuéramos sacando, todo le parecía súper bien, y que tenemos la intuición de que entonces Antena 3 justo hubo un cambio en altos cargos, que creo que cuando se encontraron una serie ya firmada a José Luis Moreno y tal, no la quisieron realmente, no la querían. Nos dijeron, no, hacer lo que queráis, porque es más, nos emitieron sin una publi, nos emitieron contra una final de Gran Hermano o algo así, porque lo único que estaban obligados era a emitir 4 capítulos. O sea, con intención de que la serie no avanzara. Sí, básicamente. No con mala intención, pero tampoco con intención de que aquello vale, funcionara. Estaba esto firmado, hacemos unos cuantos capítulos y cuando ya y segunda la quitamos. Y de repente llega Luis Merlo, 25. Y la serie no lo pasó bien al principio. O sea, los lo que 4 dices, primeros contraprogramada. Los 4 primeros capítulos sufrieron, de hecho, ya te digo, o sea, iban por debajo de la media de la cadena, que era la clave para seguir vivos o no. Y además esto entonces antes era así. Tú estabas grabando y si no dabas la media el capítulo quinto tal, tenemos compañeros de que según estaban grabando llega el productor y decir, nada chicos, cámaras abajo que nos han cancelado. Pero qué horror. Era así, ¿eh? Ahora ya tú acabas tu temporada, obviamente, tú la cobras, tienes todo, pero entonces era súper radical. Y justo el quinto capítulo, que es cuando podía llegar la guillotina, dimos justo la media de la cadena. Y ahí ya cada semana un punto más. Y antes cuando decías que habías aprendido mucho de la psicología para con los actores, aunque también es la carrera que empezaste a estudiar, casualmente, aunque solo fuera unas asignaturas. Pero es curioso, en esto que me dices, estar trabajando pensando que igual los actores que estás dirigiendo la semana que viene no tienen trabajo, yo creo que esto tiene que producir también bastante ansiedad y responsabilidad. A ver, entonces ya bastante tenía yo con llegar al plató e intentar sacar todo el material como para estar pensando luego en el trabajo de nadie. O sea, todavía ahí se me quedaba muy grande el plató. No había hecho nunca nada de ficción, no lo habíamos hecho en el programa de mi tío con los decorados con las ruedas vistas en directo, o sea, no tenía nada que ver. Entonces yo tuve muchísima ansiedad. Yo llegaba a mi casa y tenía ataques de ansiedad. Literal. Pero solo por lo tuyo, no pensando, No. Yo ya. No, digo, a ver si me lo estoy cargando yo. Yo lo único que era, digo, que mañana nos seguimos. Que no sea solo por mí, por Dios. Pero bueno, al contrario, cuando hay una alegría, ¿cómo se comparte, no? Con todo el equipo. Entiendo que eso tiene que ser un subidón. Esto de llegar Luis Merlo con el 25% de Sare. A mí por eso los equipos, los grupos, hacer mucha piña es lo que más me gusta, es lo más divertido. Trabajar con Alberto, estar tanto en contacto con él,
él, luego es un equipo de actores. A mí me gusta generar muy buen rollo en el set, con todo el equipo técnico, porque cuando va bien es mucho mejor y cuando va mal no es tan mal. Y allí eso fue increíble, es un subidón, y luego ya cuando llegaban el día después de la emisión las audiencias y el minuto de oro y no sé qué, pues era muy brutal. Y Laura, ¿os costó salir del paraguas de José Luis Moreno? Porque José Luis Moreno tuvo su momentazo, que duró años en la tele, y luego tuvo la caída, ¿no? O sea, ya nadie contaba con sus programas para Nochevieja, ni para las galas, porque parecía que venía otra tele. ¿Y salir del paraguas de José Luis Moreno a tu hermano y a ti os costó? La verdad que no, se produjo un cambio muy natural de pasar de ser los sobrinos de José Luis Moreno a los hermanos Caballero. De hecho, me acuerdo un día que lo leí y dije, anda, no sé si le va a gustar, sinceramente, pero creo que ha sido como un poco natural. Luego sí nos ha costado un poco más la cosa de desligarnos de él y ya empezar también la producción nosotros a nuestro aire. Porque por un lado también te da pena, te da tal, porque nos ha dado mucho, tanto a nivel personal como todo ese inicio de Aquí no hay quien viva, que ha sido como la mejor lanzadera que hemos podido tener. ¿Y él opinaba? No. Veía los capítulos y decía, esto... Pues la verdad para eso era muy amable y siempre lo veía como muy espectador. Se partía de risas y tal, igual alguno... Si bajaba un poco la audiencia igual te decía, bueno, ese me ha gustado menos, pero ya toro pasado. Pero la verdad que los disfrutaba mucho viéndolo. Laura, ¿qué te atrae ahora de seguir en la tele y de no haber pensado nunca en ponerte delante de las cámaras? Porque nunca lo pensaste. No, la verdad que no, me parece muy, muy duro para mi forma de ser, además, que yo estoy acostumbrada a ser la que dice cómo hacer todo. El actor es lo contrario. Obviamente tienen voz y tienen y te proponen y tal, pero al final si lo piensas te dicen a qué hora te recogen, te dicen qué te vas a poner, qué te van a maquillar, cómo tienes que decir la frase, quién va a ser tu partener. Y claro, yo estoy acostumbrada a lo contrario, a decirte cómo decir la frase. Como te digo, jolín, pobre director, el que tuviera que venir a mí a decirme nada. Creo que sería maja, pero me gusta tanto lo de crear, sacar mundos, sacar personajes, es que es muy bonito, es muy mágico. Y Laura, ese momento en el que tenéis tu hermano y tú lista de gente que quiere trabajar con vosotros, ese momento, ¿cómo es? Cuando tenéis que ir vosotros pidiendo que los actores formen parte de vuestra serie, ahora que entiendo que tenéis lista de gente que quiere trabajar en vuestra serie, que se muere por un papel en Muertos S.L. o en Machos Alfa. Bueno, tenemos la suerte de que casi todas nuestras series sean bastante corales, que a lo mejor no es con un personaje fijo, pero que tenemos muchos episódicos, que puede ser muy divertido, y todo nosotros todo el mundo lo sabe, o sea, el que nos pide, el que tal, siempre intentamos colaborar, que vengan, porque lo pasamos bien, y sobre todo si tienen buen rollo. Eso sí, evitamos egos, evitamos gente mal rollera, que nosotros nos informamos, oye, ¿qué tal está? Bueno, no, pues si es un bueno, no. Porque... fíjate, o sea, tenéis muy en cuenta el ambiente de rodaje que se va a crear en la serie, en cada una de las series que hacéis. Fundamental. Nosotros alguna vez hemos tenido algún actor o actriz que por cuestiones las que sean se ha torcido un poco, y ambas partes hemos decidido que es mejor no seguir, porque se nota un montón. Puede ser un grupo de 25 personas, con que haya uno o una que no esté en esa energía, lo contamina. Y luego veis, por ejemplo, yo qué sé, La Isla de las Tentaciones. Por y supuesto. Veis cómo Montoya, los montoyismos. ¿Y eso lo veis? ¿Y eso puede inspiraros también para hacer algo? Te puede inspirar todo. Porque en todas partes, a mí, por ejemplo, yo siempre lo digo, me vuelve loca First Dates. Pero porque me fijo hasta cómo coge la gente el tenedor. Cómo mira o no mira, si es más tímido, si es menos tímido, porque todos esos pequeños detalles que son tan de personaje, luego si los incorporas, lo haces más real todo, ¿sabes? Entonces nos fijamos en todo lo que nos da tiempo a fijarnos. ¿Y nunca os vais a separar, tu hermano y tú? Que uno decida dirigir una película él solo. A ver, yo es que disfruto muchísimo compartiendo todo con Alberto. Venía ahora en el taxi para acá hablando con él. Me gusta más todo compartido porque pues es más bonito, y cuando tenemos que ir... pues venir aquí, por ejemplo, y me falta aquí Alberto. No, pero ir a un premio, ir a una reunión, ir al junket de prensa,
Es más, para mí tiene más sentido, para mis padres ni te cuento, que por supuesto él quiere hacer lo que quiere hacer y no va a tener ningún problema, obviamente yo no le voy a decir nada. De momento yo disfruto muchísimo más haciéndolo todo con él. ¿Y nunca os enfadáis las típicas peleas de hermanos? Nunca. Yo nunca me he ido a la cama enfadada con Alberto. Jamás. Podemos tener de una forma más pasional, que a mí me guste más una trama, él no, o una frase, un tal, pero entonces siempre llegamos a acuerdos de, venga, hoy para ti, pues ya pasado mañana me tocará a mí. Pero jamás nos hemos enfadado, de verdad. Bueno, voy a pedir que te vayas a un faro, puede ser cualquiera, o un faro metafórico, y me digas con quién te gustaría estar, acompañada, sola, encontrarte, reencontrarte, y qué canción estaría sonando. Me gustaría muchísimo con David Delfín, que además los delfines en los mares pues son jolín. Es que le echo mucho de menos. Y nos gustaba mucho una canción que se llama Smile, de Michael Jackson, que la escribió Chaplin. Anda. Esa canción la escribió Chaplin y es muy bonita porque es al final que siempre sonrías. Y David Delfín, en este reencuentro, ¿qué crees que diría? Diría, pero Laura. No, pediría pero chocho. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Laura Caballero, muchas gracias por Gracias este rato que hemos pasado en El Faro. Te dejamos aquí con esta canción escrita por Chaplin. Gracias. Smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you. Con la conversación con Laura Caballero nos despedimos. Esperamos que no os haya parecido este programa demasiado caótico. Volvemos el domingo con la versión dominguera del Faro y el lunes para hacer el Faro pijo. Así que paséis muy buen fin de semana. Un abrazo. You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life. El Faro, con Julia Molina. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.